Muy buenas tardes, continuando con nuestra clase inicial en la que estábamos hablando acerca del concepto de lo que es la informática, acerca de qué es lo que trata de hacer la informática. Mencionábamos que el estudio, la automatización de los datos y el tratamiento de las informaciones es prácticamente lo que queremos hacer en la informática. Es una ciencia también dijimos. Y nos quedamos en el punto de qué es la computadora. Es una herramienta que yo creo que todos conocemos. Es una máquina electrónica que recibe y procesa datos. Hasta ahí nos quedamos en la clase anterior. Continuando un poco acerca de los componentes de la computadora, hablamos también de que hay ciertos términos que son en inglés y hay dos términos que conforman lo que es la computadora en sí, que es el hardware y el software. El hardware se compone de todas las partes tangibles y el software todas las partes intangibles. Entonces, una diferenciación por lo menos de sus componentes. Y cuando mencionamos las partes tangibles, las partes que podemos tocar, palpar, ahí podemos hablar de varios componentes de la computadora. Y ahí, con respecto a eso, nuestro material, yo siempre voy mostrándoles desde el celular también, para que ustedes puedan ver que para los que no tienen computadora en su casa, que todo lo que podamos hacer en una computadora vamos a tratar de hacerlo desde el celular. Por eso es que yo también les voy mostrando desde mi teléfono. El componente principal, el primero que tenemos, es la unidad central de procesamiento. No sé si alguno recordará que comúnmente conocíamos como CPU, por las siglas en inglés, Processing Unit. Yo les leo así mismo como está porque les digo en español, ¿verdad? Consta de manera básica de tres elementos: la unidad aritmético-lógica, unidad de control y los registros. Nosotros no vamos a ahondar demasiado en los componentes porque cada uno de los componentes se subdivide otra vez en varios. Después, los componentes del hardware es la memoria. Hay diferentes tipos de memoria. Está la memoria RAM, la memoria ROM, por ejemplo. Entonces, la diferencia entre estas dos memorias también es lo que podemos por lo menos repasar un poquitito. La memoria RAM, de acceso aleatorio, como nos dice, es una secuencia de celdas de almacenamiento, donde cada uno es un bit o una unidad de información. Aquí nos detenemos y vamos a mencionar un poco las unidades de medida que reconocen las memorias. Cuando hablamos de memorias en informática, entonces hablamos de los bits, y vamos a hacer una clasificación también de los bits. Después tenemos la gente que tiene un pendrive o que tiene su teléfono, ya sabe que su almacenamiento, por ejemplo, es de tantos gigas, de 32 gigas. Entonces, eso también es un tipo de unidad de medida de información que vamos a ir detallando más adelante. Después, los componentes también se dividen en periféricos de entrada, salidas. ¿A qué le llamamos periférico? Yo siempre también hago un ejemplo, como les decía anteriormente. Periférico, periferia. Primeramente hay que definir lo que es la palabra, ¿verdad? Y periferia se le dice a todo lo que está alrededor. Normalmente decimos, por ejemplo, en las periferias del hospital, en las periferias de la iglesia o de mi casa, ¿verdad? Eso estoy indicando que es ahí alrededor, ¿verdad? Entonces, periférico, cuando hablamos de informática, se refiere a todo lo que está alrededor de la computadora. Esto puede ser de entrada, de salida o mixta, dice. ¿Y qué es lo que nos quiere decir con eso? ¿Qué es lo que entra? ¿Qué es lo que sale? Entra o salen datos. Datos o informaciones, ¿verdad? Datos, sabemos ya que datos es el que conforman las informaciones. Y en este sentido, entonces, para diferenciar cuáles son los periféricos de entrada y cuáles son los periféricos de salida, debemos de saber en cuáles nos permiten ingresar datos y en cuáles nos permiten sacar. Si yo doy un ejemplo de un teclado, de un monitor, de un parlante,
No, me gustaría que puedan decirme, ¿el monitor es un periférico de entrada o de salida? ¿El parlante es de entrada o de salida? ¿El teclado es de entrada o de salida? Entonces son las primeras interrogantes que yo les lanzo. Seguimos.